a retomar aquí la grabación para poder subirles el video ahora. Vamos a, bueno, de hecho también tenía que decirles que hoy voy a tener que salirme a las 2 de la tarde, ahora va a ser una sesión más corta, pero les voy compartiendo. Yo creo que nos va a dar chance para cubrir lo que nos falta en esta sesión. En todo caso, podemos igual retomar cualquier duda o comentario en la sesión del lunes. Okay, permítanme acá. Muy bien. Entonces, de hecho, sí, les decía que este es los últimos puntos que nos falta de ver del tema de estimación puntual. De nuevo, contextualizarlos, ¿verdad? Contextualizarnos a todos. Estamos terminando toda esta parte del curso que tiene que ver con cuáles son las propiedades, ¿verdad? Cómo deben ser nuestros estimadores. Primero vimos qué es un estimador, cuál es el concepto, ¿verdad? Cómo tiene que ver con la muestra aleatoria, las condiciones que nos proporciona el estar frente a una muestra aleatoria. Y luego, ¿qué tipo de propiedades quisiéramos o necesitamos que tengan esos estimadores para que funcionen de forma apropiada, valga la redundancia, para estimar los parámetros poblacionales? Entonces hemos hablado de varias de esas propiedades. Hemos hablado de qué pasa cuando tenemos muestras pequeñas, qué pasa cuando hay muestras que tienden a ser bastante grandes, las propiedades asintóticas, ¿verdad? Y de hecho les decía que una de las propiedades que habíamos dejado un poco botada por ahí era la de suficiencia. Y la segunda partecita de esta presentación de hoy es lo que yo les decía en la primera sesión cuando discutimos el programa. Un poco algunas reglas, algunos atajos, ¿verdad? Que nos pueden facilitar la prueba de ciertas propiedades, ¿verdad? El no tener que desgastarnos haciendo un montón de demostraciones, sino partir de ciertas asociaciones y reglas que nos pueden servir para demostrar esas propiedades. Es un poco misceláneo en ese sentido, digamos, dentro de lo que estamos viendo. Sin embargo, no obstante, digamos, nos puede ayudar bastante, ¿verdad? No deja de tener importancia el teorema Rao-Blackwell en especial, que es el que más destaca en estas reglas y atajos que les decía. Entonces, para empezar con el primer segmento, digamos, de esta presentación, lo que tiene que ver con suficiencia, que es entonces la cuarta propiedad de los estimadores. Cuarta que estamos viendo aquí en el orden en que lo hemos visto, ¿verdad? No es que haya un orden de importancia, ni mucho menos, sino hemos estado hablando de, más bien, alguien me ayuda a recordar cuáles eran las tres otras propiedades que sí hemos hablado y visto ya. Por favor. Eran insesgamiento y eficiencia. No me acuerdo si había una tercera. Así es, Daniel, perfecto, sí. ¿Cuál es la tercera? ¿Quién nos ayuda aquí con lo que ya nos dijo Daniel? Perfecto. Consistencia. Consistencia. Excelente. Liliana, ¿verdad? Si no me equivoco por ahí. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos ensesgamiento, eficiencia, que tenía que ver con el tema de varianza mínima, idealmente, ¿verdad? O por lo menos varianza relativamente menor a otros. El tema consistencia, que tiene que ver con que puedo estar en presencia de un estimador que es insesgado y que puede ser
eficiente. Sin embargo, me interesa esta propiedad de consistencia que intuitivamente es aquello que hablamos, intuitivamente es la situación aquella de tirar la moneda en el pretil, ¿verdad? Que por más que estemos seguros de que la proporción de escudos en los lanzamientos de la moneda debería rondar los 50%, estaríamos dispuestos a apostar, ¿verdad?, una suma relativamente alta a que la mitad de los lanzamientos realmente sean escudo solo a partir de cierto tamaño nuestro, ¿verdad? Entonces, ese poco, voy a ser un poco coloquial aquí en esto, ¿verdad? Pero ese poco nerviosismo de los estimadores es algo que quisiéramos que se manifieste y se va a manifestar, en el caso que lo haga, cuando los tamaños de muestra son relativamente grandes. Por eso es que la consistencia es una propiedad asintótica. Es convergencia en probabilidad también, ¿verdad? Es un poco lo que hablamos por ahí. Entonces, la suficiencia es la cuarta, y también desde la sesión pasada también les recordaba que no habíamos retomado esta propiedad de suficiencia porque quería asegurarme que estuviéramos hablando del mismo idioma a la hora de tratar con el concepto de verosimilitud, ¿verdad? ¿A qué se refiere, verdad? ¿A qué se refiere el concepto de verosimilitud? Entonces, más bien aprovecho aquí para ver si alguien me puede ayudar también a recordar a qué se refiere este concepto de verosimilitud. ¿Cómo lo explicaría? Puede ser con ejemplo, perfectamente, ¿no? Porque yo tengo paciencia, ¿no? Aquí. Profe, ¿te refiere a qué tan parecido a la realidad el supuesto que estoy haciendo? Ajá, exacto, sí. Tenés razón, Liliana. Solo que, bueno, a mi gusto, estás un poco conceptual ahí. ¿A qué, digamos, concretamente a qué te referís ahí? ¿A qué tipo de supuesto? Supuesto que hago respecto a la muestra, sería. ¿Pero qué supondría sobre la muestra, Liliana? Mm, que no tengo ahorita un ejemplo. Sí, si quieres darle un poquito de vuelta. ¿Alguien nos puede ayudar aquí? O sea, Liliana dijo lo correcto, ¿verdad? Conceptual, o sea, es correcto. Sin embargo, y los voy a seguir molestando, como ustedes notan, ¿verdad? Los voy a seguir molestando a ustedes, compañeros y compañeras, porque ustedes son muy buenos abstrayendo, pero creo que tenemos oportunidades para tratar de aterrizar a qué nos referimos con esas abstracciones. Y a veces hay un riesgo, con suerte también, de que de pronto manejo ideas abstractas, pero realmente no está tan clarísimo qué implicaciones tiene eso en la práctica, ¿verdad? No solo, a veces no solo, es decir, el ejercicio de tener que concretarlo implica que yo me asegure que lo que tengo a nivel abstracto es algo tangible y concreto, ¿verdad? No solo algo que de pronto son algunas ideas un poco vagas, ¿verdad? No estoy diciendo que nadie en particular le esté pasando eso, pero es un riesgo que puede existir. Entonces, alguien nos ayuda, Liliana dijo lo correcto, ¿verdad? Nos dijo que es qué tan
qué tan razonable es que el supuesto que estamos haciendo sea verdadero, más o menos así, en otras palabras, tal vez. ¿Alguien nos puede ayudar con un tipo de ejemplo, un caso de a qué nos referimos con eso? ¿A qué se refiere Liliana? Y voy a volver a decir también otro tema, ¿verdad? Algún día me van a mandar aquí a ordenarme en esto, ¿verdad? Pero por un hombre de majadero de estar insistiendo en ciertas cosas. Hay una cuestión en cuanto a la dinámica también de participación en estas clases, independientemente si estoy muy motivado o no. Es curioso, les comparto un poco mi experiencia de cuando me tocó trabajar en el mundo corporativo, empresa privada. Es curioso que la gente cuando está recién ingresando desde las universidades dura un tiempito, ¿verdad? Dura un par de años, ¿verdad? Perfectamente un par de años, para empezar a aceptar que la dinámica de participar en foros, ¿verdad? Como estamos haciendo acá, ¿verdad? En cualquier tema, reuniones, etcétera, la dinámica no es para ver quién levanta la mano o quién interviene para decir la solución final perfecta, ¿verdad? Sino que la dinámica que es productiva y la que andamos buscando siempre es voy a seguir usando esa frase un poco grosera, bateo informado, un poco ir construyendo de forma colaborativa, ¿verdad? A mí se me ocurre tal idea, al otro se le prendió un bombillo con base en lo que acabo de decir, el otro recordó que hace un par de cursos atrás habíamos hablado de otra cosa, etcétera. Vamos construyendo juntos. Eso es algo que con suerte, al menos de lo que yo recuerdo en la universidad, no necesariamente lo que andamos o, sí, andan o andamos buscando los docentes a veces, ¿verdad? Sino que lo que queremos es aquellas participaciones de gente aportando las ideas geniales y las respuestas correctas, ¿verdad? Eh, no suele pasar así en la realidad. O sea, los problemas que tienen respuestas perfectas y definitivas son problemas en la mayoría de los casos un poco aburridos y que ya se recurrieron. No hay mucho más que decir. Entonces, sigo animándolos. No piensen aquí de solo voy a opinar si voy a decir algo que es correcto 100%, ¿verdad? Por favor, no tengamos esa inhibición y colaboremos aquí con Liliana, que ya nos propuso una primera idea. Voy a repetir la pregunta con base en lo que dijo Liliana. ¿Qué podría ser? Si Liliana nos dice que la verosimilitud se refiere a qué tan probable es que un supuesto que estemos haciendo sea verdadero, eso cómo no lo comemos. Un caso, un ejemplito de algo que nos parezca que puede servir para eso. Bueno, profe, Sí. tomando el ejemplo que usted había dado y uno a inicios del semestre, Uh-huh. no sé, propongo el del estudio de abstencionismo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces puede que yo quiera calcular la probabilidad de que una persona no salga a votar y Uh-huh. que no tenga un grado de secundaria, ¿verdad? Entonces ahí tengo dos eventos y ya yo saco la probabilidad y me da un resultado. Entonces lo que quiero es evaluar si ese resultado, qué tanto se parece a la realidad. Eso es lo que entendí yo de la clase pasada. ¿Qué tanto, bueno, cuando vos decís qué tanto se parece a la realidad, cómo verificas si eso se parece a la realidad? Está perfecto, está muy bien. Vayamos con eso que estás planteando. Tratemos de ahondar en ese para asegurarnos
de que el concepto es digerible para todos. ¿A qué te referís con verificar si se parece a la realidad? Voy a, nada más para parafrasearte, vos decís, yo voy a calcular la probabilidad de que una persona sea abstencionista y tenga solo educación secundaria, ¿verdad? Si no te entendí mal. Calculo la probabilidad, ¿verdad? Y luego dijiste, y voy a ver si esa probabilidad, si te entendí bien, se parece a la realidad. Es así, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Ahora, ¿cómo te imaginas que calculamos la probabilidad de que suceda eso? Que una persona sea abstencionista y solo tenga educación secundaria. Entonces, si tuvieras que ir a hacerlo, eso es lo que, por eso quiero provocar este tipo de discusiones. O sea, si estuviéramos en una mesa de trabajo, en una oficina, y dicen, listo, Esteban, hagamos eso, calculamos la probabilidad, ¿qué harías? Lo haríamos como lo hicimos en el ejemplo, con proporciones, ¿verdad? Este, Tomaría la proporción, bueno, en este caso yo puedo sacarla directamente porque tengo los datos, ¿verdad? De la muestra. Entonces yo tengo exacto el grupo que es no secundario y que se abstuvo, ¿verdad? Entonces de eso yo ya puedo sacar de un solo la proporción de manera directa. Perfecto, perfecto, Pero buenísimo. Ujú. estimadores, supongo que uno podría tener una probabilidad de que se abstenga y otra probabilidad de que sea menor a, bueno, que tenga un grado no de secundario, ¿verdad? Y Ajá. ahí es donde tengo una mezcolanza de cables porque no recuerdo cuándo se multiplicaba o cuándo se sumaba, o sea, cuándo se podían multiplicar para sacar la probabilidad conjunta. Ahí Ujú. sí se podría. Sí, sí, vos podrías multiplicar las marginales para obtener la intersección, ¿verdad? El Ujú. A y B, digamos. Sí, perfectamente. O sea, puedes usar los dos enfoques o directamente calcular de esas celditas, si querés, ¿verdad? Esa que estás diciendo, esa combinación de características entre el total de gente que tengo en mi muestra. Este, o la otra puedes hacer, voy a calcular la probabilidad de ser abstencionista total de toda esa muestra y la probabilidad de ser de no secundaria y con base en eso calcular las dos marginales y obtener la conjunta, ¿verdad? Como vos decís. De ambas formas debería llegar al mismo resultado, que es la probabilidad de las dos cosas juntas. Ahora, vos dijiste, ahora después de calcular eso, la verosimilitud sería, entonces, o sea, una forma de entender lo que nos dijo Liliana conceptualmente, es verificar si esa probabilidad se parece a la realidad, ¿verdad? Si te entendí bien esto. Para ver el grado de verosimilitud. Sí, es que tanto se parecen a la realidad. Ahora, ese paso que decís, perfecto, ¿qué implicaría? ¿Qué hay que hacer para verificar que se parece a la realidad? O sea, ¿cuál es tu realidad? Vamos a poner un poco filosóficos. ¿Cuál es tu realidad? Tu única realidad. Triste y concreta. Limitada. Yo diría que lo que recolecté, ¿no? Así es, exacto, Esteban. Exactamente. La muestra. Esa es mi realidad. Más realidad que esa no conozco. Bueno, hay más realidad, ¿verdad? Más opiniones, estudios previos, este, sí, información de expertos, que por cierto, todos esos temas, esos que estoy diciendo, que son externos a la muestra, vos podrías decir, Esteban, eso es información de valor. O sea, el hecho que esté fuera de la muestra no quiere decir que no existe o que no me importa, ¿verdad? Y esa información, de hecho, me adelanto, esa información es la que vamos a incorporar en el tema 5 de este curso, que es un enfoque muy interesante y que la Escuela de Economía creo que atinadamente ha pedido que se incorpore en este curso, y es el enfoque bayesiano. Cómo trabajo con información previa, ¿no?, de otros estudios, criterio experto, etcétera, para incorporarlo formalmente en los cálculos. Es un enfoque bastante, bueno, ya tiene mucho tiempo de estar trabajándose, pero a nivel de paradigma un tanto disruptivo, ¿verdad?
sea, vamos a incorporar información fuera de la muestra en mis cálculos. De hecho, ese es cuando hablamos del enfoque subjetivo, ¿verdad? Que suena un poco como a inventos, pero es un enfoque estructurado y sistemático de hacer estimaciones, igual. Pero bueno, entonces, perdón, ya me perdí por ahí. Cuando hablamos de suficiencia, perdón, de suficiencia no, de la verosimilitud, lo único que tenemos es la muestra, ¿verdad? Entonces, Esteban está muy bien aquí acotando ya cuál es el concepto. Lo que nos falta, lo que está un poco aquí suelto, digamos, es todavía, bueno, cuando decimos verificamos qué tan razonable o qué tan probable es que nuestro supuesto sea real. ¿Cómo podemos terminar de cerrar el casito que está planteando Esteban? Matemáticamente, profe. ¿A qué te referís, Andrés, matemáticamente? Tipo con una fórmula matemática, porque ahora que a veces que verosimilitud va relacionado a lo que es el enfoque bayesiano, entonces sale por, en teoría, pienso yo que saldría por fórmula de probabilidad condicional o fórmula de Bayes. Sí, tiene, exacto, sí, de hecho, de fondo tiene algo de eso, aunque no voy a involucrar todavía formalmente Bayes, es el tema 5 allá al final del curso, digamos, del examen, tercer examen ya no hay, el trabajo final, pues. Pero sí, hay una probabilidad condicional, como dice Andrés, correctamente. Y lo que andamos buscando calcular es qué tan razonable es el supuesto con el que yo calculo una probabilidad. De hecho, sí, ya lo decía Esteban antes, ¿verdad? El ejemplo que di la clase pasada, que con suerte es un poco más sencillo que el que vos estabas tratando de construir con el estudio del abstencionismo. Lo que les decía en la clase pasada es, yo quisiera saber la probabilidad de obtener, por ejemplo, en 10 lanzamientos, obtener de la moneda, obtener 7 escudos. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo asumo valores de P, siendo el éxito es obtener escudo, valores de P bajos? ¿Qué pasa con el cálculo de la probabilidad conjunta? ¿Es pequeña o es grande? Concretamente, digamos, ¿qué pasa? Más bien, comparemos dos supuestos. Supongamos que la P es 0,4. La probabilidad conjunta de obtener esos 7 escudos y 3 coronas, en ese orden, esa probabilidad es más alta si asumo que P es 0,4 o si asumo que P es 0,7. Más alta con P 0.7. Correcto. Es más alta con P 0,7. ¿Por qué? Es intuitivo, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que la proporción de escudos es bastante mayor que la proporción de coronas. Entonces, cuando yo calculo una probabilidad, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, como esa, ¿verdad? La probabilidad conjunta de esos 10 eventos, estoy obteniendo en realidad una probabilidad de observar esa muestra, dado que el supuesto, la proporción es que es 0,7 en la población. O sea, a veces nosotros damos como por supuesto que la probabilidad es la que es, ¿verdad? Es lo que calculamos. Y en realidad creo que en los cursos anteriores, me imagino que no se los plantearon de forma de, más bien lo que estoy calculando es una verosimilitud, es qué tan, como decía Liliana, qué tan verosímil, qué tan parecido a la realidad es el supuesto del valor de P que usted está haciendo. Y esa función de verosimilitud, entonces, la redundancia es una función de P. Yo podría graficarla y observar dónde tiene su máximo. Y donde tiene su máximo, para esa combinación de eventos,
ese es el que voy a suponer que es el más verosímil. Y por eso es que decíamos la vez pasada, para los métodos para encontrar estimadores, que el método de máxima verosimilitud es justamente encontrar vía la primera derivada de la función dónde está el máximo, para qué valor del estimador vamos a encontrar el máximo. Okay, entonces, eso en realidad es en el fondo verosimilitud. Ahora, para demostrar la suficiencia, para ver si llegamos al punto acá, para demostrar la suficiencia tenemos dos formas. Y bueno, en primera instancia decirles que conceptualmente, no matemáticamente, conceptualmente, lo que andamos buscando aquí es que el estimador que vayamos a utilizar, que ya cumple con las otras tres propiedades, resume la mayor cantidad de información de la muestra. O sea, no deja información que nos proporciona la muestra por fuera, perdón, ¿verdad? Sino que pues tiene incorporada toda la información. O sea, es suficiente contar con esa medida en el sentido de que no tenemos que preocuparnos de que hay datos o información, propiedades de esa muestra que no estamos considerando en la estimación. Entonces, hay dos formas que se pueden usar aquí para entender esto. La primera es un poco más, de nuevo, más un enfoque intuitivo, ¿verdad? Y es decir, por ejemplo, que tenemos una distribución binomial, tenemos la sumatoria de X y el número de éxitos en n pruebas, justo como lo que les acabo de decir, ¿verdad? De los lanzamientos, ¿verdad? Que podemos tener 7 éxitos en una muestra de 10 lanzamientos. Si conocemos Y, hay otra función de X1, X2 hasta XN que nos dé más información sobre P. Y aquí está justo lo que decía Andrés ahora, ¿verdad? Esta es entonces una probabilidad condicional. O sea, la probabilidad de observar, lo que queremos calcular aquí es la probabilidad de observar escudo, 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 7 veces escudo y luego 3 veces corona para los 10 lanzamientos en total. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7 escudos y 3 coronas en ese orden? ¿Verdad? Verosimilitud se refiere a una combinación particular de eventos. Dado que yo sé que el número de éxitos en esa muestra es 7. Entonces imagínense cuántas formas tenemos de obtener 7 éxitos en una muestra de 10. ¿Alguien recuerda cómo calculamos eso? Ustedes que me dijeron que en el curso pasado los tuvieron hasta el cansancio con temas de conteos. ¿Alguien lo recuerda de pura casualidad? Profe, éxitos por probabilidad clásica, así con el omega y el A, o éxito se refiere a una variable Bernoulli, en la que tengo éxitos, fracasos, 0, 1. Sí, o sea, la probabilidad, bueno, probabilidad no. ¿Cuántas formas, si yo te digo, tenés 10 lanzamientos? ¿Cuántas formas tenés de obtener 7 escudos? O sea, una es que salgan los primeros 7 escudos, ¿verdad? Otra sería que los últimos 7 sean escudos. La pregunta es ¿cuántas formas tenemos? Aparte de esas dos. ¿Quién recuerda cuál es el concepto o la operación que necesitamos para determinar eso? Asumiendo que salen los escudos pegados, serían 4 formas, porque digamos, podemos ir corriendo los 7 escudos ahí juntitos a lo largo de 4 espacios, pero ahí también hay que encontrar para cuando salen por separado, entonces hay que sumar ahí. Correcto, Andrés. Acabas de decir, hay que sumar ahí, tenés razón. Sí, esa restricción que pusiste está creativa, pero digamos que no existe en la práctica.
¿Qué más? Entonces, ¿cómo hacíamos? Tenemos que volvernos locos aquí haciendo listas de cuáles son los posibles lugares de que pueden ocupar esos 7 escudos. Yo a veces dudo si nosotros, los profesores de estadística y matemática, enseñamos esto mal o si es un tema que se puede olvidar relativamente fácil. Puede ser ambas cosas, digamos. Pero sí me llama la atención que no, sí, haciendo preguntas tan concretas, ¿verdad? Tan prácticas, normalmente lo que observo es que algunos de mis colegas lo explican de una forma muy abstracta, ¿verdad? Muy como reglas de identificar ciertos parámetros y sustituirlos en fórmulas. Eso yo creo que no le hace mucho favor a nadie. Esa habilidad de identificar elementos para meterlos en fórmulas. Eso nos van a sustituir, no nos van a sustituir, ya nos están sustituyendo de forma muy eficiente las maquinitas y los robots para hacer eso, ¿verdad? Yo creo que esa dinámica de enseñar y de compartir conocimiento entre todos no sirve de mucho ya. Con todo cariño y respeto a mis colegas. ¿Alguien recuerda a qué se refiere eso? ¿Alguien les sospecha por dónde puede andar la cosa? Porque creo que ninguno de nosotros aquí quiere hacer una lista de cuáles son los campitos que puede ocupar los 7 escudos. No era por combinatoria, profe. Yo saqué los 7. Gracias, don Andrés. Sí, Así el es. binomio ese que es n factorial por r y multiplicado, no, sobre r multiplicado por n menos r. Y esos dos de abajo factoriales también. Una hora sí Gracias. era. Así es, esa vara era exactamente, don Andrés. De hecho, Daniel Aguilar aquí amablemente en el chat nos dio la respuesta de esa operación que acabas de comentar, que nos da 120. Gracias, Daniel. Entonces, tenemos 120 formas de obtener ese resultado de 7. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de observar 7 escudos en los primeros 7 lanzamientos y 3 coronas en los últimos 3? Dado que yo sé que el número de escudos que se obtuvieron son 7. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Si vos sabes, Esteban, si vos sabes que el número de escudos que se obtuvieron en los 10 lanzamientos es 7, digamos que alguien te pasó ese dato. No sabes, en primera instancia, no sabes cuáles son, en qué orden cayeron esos 7. Nada más sabes que salieron 7. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 7 escudos en los primeros 7 lanzamientos, 3 coronas en los últimos 3, dado que vos sabés que salieron 7 escudos? Es una de las 120 posibles. Excelente, gracias, don Esteban. Muy intuitivo, ¿verdad? O sea, aquí no hay ninguna magia matemática de ningún tipo, ¿verdad? Excepto el acordarse de la combinatoria que ahí Andrés y Daniel nos ayudaron bastante. Entonces, una de 120. Necesito yo algo más que saber el número de escudos para calcular esa probabilidad. O sea, depende de algún otro valor y sobre todo depende del parámetro, depende de P, eso, del supuesto de P que esté haciendo.
concretamente, ahí Esteban nos acaba de decir muy acertadamente, es una de las 120. Esteban, para calcular eso necesitaste algo, suponer algo sobre P. O alguna información que necesitabas tocarle el hombro a alguien más para que pueda calcular eso. No. Exacto. Entonces eso quiere decir que literalmente sumatoria de X y es literalmente suficiente. ¿Verdad? Entonces eso es lo que dice en estas siguientes filminitas. Esto que tenían acá era lo mismo que te estoy comentando. Y aquí está un poco la demostración un poco más algebraica, ¿verdad? Donde nos queda que la probabilidad es 1 entre 120, o 1 de forma generalizada, 1 entre la combinatoria de N y Y. Entonces, dado que no depende de P, podemos decir que no hay ninguna otra función, ningún otro estimador que nos pueda dar más información sobre P. O sea, sumatoria de X y es suficiente. La segunda forma de mostrarlo no es tan intuitiva, pero llegamos al mismo resultado y suele ser, es decir, no es tan intuitiva, pero es una forma de trabajar más directa, más straightforward, ¿verdad? Para llegar al mismo resultado. Y se basa en este teorema, que es el teorema de factorización. Lo que dice es si pasamos de un estadístico U, ¿verdad? Basado solamente en la muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn. Entonces, ese estadístico es suficiente de sigma, o sea, del parámetro que estoy estimando, sigma, supongamos acá, sí, solo si la verosimilitud, y aquí por eso volví a insistir en qué es la verosimilitud, L de sigma, que es la verosimilitud de observar esa muestra aleatoria en ese orden particular de observación, dado el parámetro sigma, ¿verdad? Y todo esto suena súper abstracto si no lo discutimos como lo acabamos de discutir, se puede descomponer en dos funciones. Entonces vamos a intentar descomponer la verosimilitud en dos elementos. El primer elemento es esta función que se llama G de U y sigma. O sea, es una función que solo, ¿verdad?, depende de nuestro estadístico U, ¿verdad?, y el parámetro sigma. Entonces es uno de los componentes en los que vamos a, valga la redundancia, descomponer la verosimilitud. Y eso lo vamos a multiplicar por H, Y1, Y2 hasta Yn, y siendo esa H de las observaciones solamente una función de la muestra aleatoria. O sea, no depende del parámetro que estoy estimando. Entonces, si puedo hacer esa descomposición o esa factorización, por eso se llama teorema de factorización, entonces U es un estadístico suficiente. ¿Okay? Entonces aquí, para eso, para digerir un poco más, tenemos una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn de una función de densidad, f de y. Esa f de y es exponencial, como ustedes pueden ver ahí, 1 entre sigma, por e a la menos y entre sigma. Para cada una de las observaciones tiene ese mismo comportamiento, son extracciones, ¿verdad? Muestra aleatoria de esa función de densidad. Y el parámetro sigma siempre es mayor a 0, de forma que tenga ese comportamiento exponencial. Y lo que nos piden, o en el ejemplo lo que se desarrolla, es demostrar que y barra es un estadístico suficiente para sigma. Entonces, ¿cómo opero aquí? Bueno, tengo la verosimilitud, que ya de la sesión pasada también decíamos que es exactamente la función de densidad conjunta. Fy1, y2 hasta yn, dado sigma, se recuerdan siempre, ¿verdad?, la evaluación de qué tan verosímil es sigma, que dado que es una muestra aleatoria, podemos descomponer esa función en primera instancia como las marginales y1 por y2 hasta yn, ¿verdad?, la productoria de esas FYI. Que se vería así en este caso, ¿verdad? E a la menos y1 entre sigma, dividido entre sigma todo eso, y así hasta yn.
lo cual lo resumiríamos como E a la menos sumatoria Y entre sigma a la n, ¿verdad? O sea, sigma en el denominador es común para todas las FY, por tanto quedaría así. Entonces aquí más bien les pregunto, esta pareciera ser una G de U y sigma. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué tendría que ser U para que aquí se cumpla eso de que es una función de solo el parámetro y el estadístico eventualmente suficiente? ¿Qué sería U entonces? Profe, y en caso de que Y aquí viniera a jugar el papel de un estadístico determinado, entonces sí, pero si Y fuera como una función propiamente o una variable aleatoria y no el estadístico U, entonces no, no jugaría ese papel de función. Pero ahí lo estás definiendo, ¿verdad? Estás diciendo si el sumatorio Y se puede considerar U, y no hay razón por qué no, entonces sí sería esta G de U y sigma, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo, Andrés. Sí, justamente. Exacto. ¿Y qué sería H de Y1 hasta YN? Cuando les diga la respuesta, les va a hacer muy poca gracia, pero es demasiado elemental y sencillo. La pregunta es que ¿cuál sería nuestra función H en términos de Y1 hasta Yn? Así es, La Andrés. sumatoria, ¿no? No, porque esa ya está en la G de U, ¿verdad? O sea, eso que tenemos puesto ahí ya es GU. Ajá, esa es G de U y sigma, ¿verdad? Ujú. Ahí, Daniel, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería entonces la otra funcioncita que hace parte de esta factorización, que es HY1 hasta YN, que solo sería una función de la muestra? Esto es un jueguito como literalmente cuando lo ponen a jugar a uno. Yo tengo un trauma de eso, de fijo, ¿verdad? Cuando lo ponen a jugar a uno con los sombreritos ahí a ver dónde está la bola, ¿no? Me la escondieron. ¿Cuál sería la HY1 hasta YN? Ya, y no podría Profe, ser. 1. Así es, así es, uno. Gracias, Liliana. Ahí, bueno, y Y barra, podemos hacer N por Y barra, ¿verdad? El sumatorio de Y es N Y barra, y por tanto, Y barra es un estadístico suficiente de sigma, ¿verdad? Eso es el teorema de factorización, compañeros. Y de esto, ahí ustedes pueden encontrar varios ejercicios en esa lista recomendada del Mendinet. Ok, preguntas, comentarios sobre suficiencia, por el momento, antes de entretenerse con los ejercicios. Ok. Entonces, voy a contarles el teorema de Rao-Blackwell. Es posible que no nos dé chance bien para ver las otras, aquellos los atajos que les había dicho. Este es el primero, más importante. Y les doy el contexto primero, ¿por qué puede ser relevante esto? El punto es que suele pasar que obtenemos un estadístico suficiente, ¿verdad? Que es muy importante esa propiedad, ¿verdad? Un estadístico suficiente, pero ese estadístico suficiente no cumple las demás propiedades que andábamos buscando, sobre todo la ensesgamiento suele pasar que no lo cumple.
Entonces nosotros podemos usar el teorema Rao-Blackwell para hacer para crear una función, ¿verdad? Ese cita techito asterisco, ¿verdad? Recuerden que esta notación de cita techito es del estimador de cita, ¿verdad? Asterisco, o sea, un estimador alternativo, por eso el asterisco, que sería la esperanza de cita techito dado U, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, tendríamos, o sea, lo que haríamos con esa función nueva es que es una función de cita techito, ¿verdad? De nuestro cita techito original, que es el estadístico suficiente, sería que lo que logramos con eso es que el valor esperado del cita techito asterisco es cita, o sea, lo hacemos insesgado, en otras palabras, y además lo que vamos a lograr es ir reduciendo la varianza con respecto a la varianza del cita techito original, entiéndase, el que obtuvimos a partir de U, del estadístico suficiente, ¿verdad? Y he hecho ya para aplicaciones un poco más avanzadas, el teorema Rao-Blackwell se puede usar de manera sucesiva para ir reduciendo la varianza y buscando que sea cada vez más eficiente y por tanto probablemente más consistente también. Pero para que esto sea un poquito más digerible, lo voy a contar así. Acabamos de decir que en este caso, por ejemplo, el de la binomial que hablábamos, ¿verdad? Que es una variable discreta y es de un solo parámetro P, nuestro estadístico suficiente, ¿verdad? Es sumatoria Y. ¿Okay? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza de ese estadístico suficiente? Recuerden que igual eso no hay que tenerlo en memoria, es intuitivo también. Si yo tengo que supongo, ¿verdad? Dentro de mi información previa, el supuesto que estoy usando es que P es 0,5 y voy a lanzar 10 veces la moneda, el valor esperado, el que yo les reté que apostaran, ¿verdad? Es que salen 5 escudos. Es la mitad de los 10 lanzamientos, N por P. Pero entonces eso quiere decir que el valor esperado de la cantidad de escudos que me salen en esos 10 lanzamientos no es per se un estimador de P. O sea, el resultado que me da la esperanza de U es un número de escudos. 5 en este caso, suponiendo P igual a 0,5. Entonces, si yo lo que ando buscando con mi estimador es hacer una, para la redundancia, estimación insesgada de P del parámetro poblacional, pues tengo que hacer un ajuste. Tengo que convertir ese U, hacer una función de U, o sea, G de U, ¿verdad? De tal forma que ese cita techito asterisco, que es U entre N, o el U asterisco, digamos, que ese sí sea insesgado. Y de hecho, si se fijan, si la esperanza de U es NP, la esperanza de U entre N sí sería P, ¿verdad? O sea, con eso dice que el U asterisco se vuelva insesgado, a diferencia de U. Y por otro lado, recuerden también que la varianza de una variable binomial, de la sumatoria Y o la varianza de U, es N por P por 1 menos P. Por ahí ustedes recordarán, espero que así se los hayan contado también, que la varianza de una binomial o inclusive de una Bernoulli, para empezar por ahí, va a ser máxima cuando P es igual a 0,5, ¿verdad? Cuando los individuos son más diferentes entre sí, por ejemplo. Los elementos son más diferentes entre sí. Y eso pasa cuando la proporción es 0,5, ¿verdad? Uno sí y otro no. Que es mucho más heterogéneo a que si la proporción es 1% o 99%, porque entonces tengo una altísima certidumbre de los resultados que voy a esperar. Ya sea que prácticamente no hay o que más bien casi todo el mundo cumple con esa característica, ¿verdad? Entonces, siendo que la varianza es N por P por 1 menos P de U, ¿verdad? La varianza de U, entonces nuestra U asterisco, que era U entre N,
sería con varianza, ¿verdad? Si saco el 1 entre n al cuadrado, lo multiplico por la varianza de u y quedaría entonces p por 1 menos p entre n. ¿Y qué logramos con eso? De paso, entonces, reducir la varianza, no solo lo decimos sin sesgado, le redujimos la varianza con respecto al estimador inicial suficiente, ¿verdad? El estadístico suficiente, sumatoria y. De tal forma que tendríamos como estimador suficiente, ¿verdad? Sumatoria y entre n, porque u es sumatoria y. O sea, sería llevarla de nuevo nuestro estimador suficiente también, o sea, es suficiente también y además es de varianza mínima y es insesgado. O sea, lo que estamos haciendo es una conversión de nuestro estimador original para hacerlo insesgado de varianza mínima, o sea, EIVM, y a la vez conservando la propiedad de suficiencia que probamos para el U original. O sea, está heredando esa propiedad. Eso es lo que hace el teorema de Raoult-Blackwell esencialmente. Bueno, qué pena que tenga que contar esto así como take it or leave it, ¿verdad? Definitivamente esos dos puntitos literalmente que nos quedan de cubrir de la materia los vemos el lunes. Pero no son prioritarios en la evaluación, entonces tampoco nos debería preocupar mucho. Los vemos el lunes y el lunes hacemos la práctica del examen y lo que ustedes quieran hacer en la sesión. Y de nuevo tengo que pedir disculpas por cortarlo así. Que les vaya muy bien, buen fin de semana y nos hablamos el lunes. Buenas tardes. Whatever. Gracias. Gracias.